Todo lo que escucharás aquí es fruto de mi experiencia, de mi formación y de las historias que he acompañado, pero no es una verdad absoluta. En la psicología, como en la vida, hay múltiples caminos y cada uno encuentra el suyo. Toma lo que resuene contigo y lo que no, déjalo ir, porque al final el conocimiento crece cuando estamos dispuestos a cuestionarlo. Bienvenidos a un episodio más de Mente en Conversación. Hola a todos, mi nombre es Jaylin Guerrero Granados, yo soy magíster en psicología con énfasis en salud, especialista en psicología médica y de la salud y especialista en cuidados paliativos. Hoy quiero compartir con ustedes una gran noticia para mí y es que Mente en Conversación ahora también se ve. Si bien Mente en Conversación nace desde la palabra, con el objetivo de poder acompañar, de brindar herramientas desde la psicología para afrontar las exigencias del día a día, hoy decidí dar este paso porque considero que es importante poder humanizar y el que me puedan ver, el que pueda llegar a ustedes desde esta área distinta a solamente escuchar mi voz, puede llegar a tocarlos y a acompañarlos de una manera diferente. Por eso el capítulo de hoy es tan especial porque, pues, aunque estoy nerviosa, quiero continuar con la ilusión de poder llegar a cada uno de sus corazones, de sus vidas y poder dejar una huella en quien lo pueda necesitar. Hoy vamos a hablar de ese nudo que muchas veces sentimos en el pecho, esa hipervigilancia, ese cuerpo tenso, esa dificultad que sentimos para respirar profundo y para podernos relajar, eso que llamamos ansiedad. Y quiero invitarlos a que hoy hablemos sobre ella sin juicios, sin etiquetas, desde lo que es una reacción humana que cuando se sale de equilibrio nos roba la paz y la tranquilidad. He dividido este podcast en diferentes partes para poder tener un mayor entendimiento acerca de la ansiedad y como es mi primera vez grabando contenido de manera visual y estoy un poco nerviosa, tomé algunos apuntes a los que voy a acudir a lo largo de este episodio. Para iniciar, pues como les decía, quiero que podamos conversar de la ansiedad como algo que todos los seres humanos hemos experimentado en nuestra vida ante situaciones que nos generan incertidumbre, que son nuevas o que nos generan cambio. Y me gustaría que pudiéramos verla como lo que es una emoción y no una enemiga. Es una respuesta adaptativa, un sistema de alarma que ha acompañado al ser humano desde los inicios de su historia. Y realmente creo que si los seres humanos no sintiéramos ansiedad, no podríamos estar en donde estamos, porque realmente es ella la que muchas veces nos permite protegernos del peligro y estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Para poder explicarles un poco cómo actúa la ansiedad, me gustaría hacer uso de una metáfora que es imaginar que nuestro cuerpo es una casa y que esa casa tiene un sistema de alerta. Cuando todo está bien, la alarma de esa casa está desactivada, no funciona. Pero cuando ella percibe un peligro, ya sea real o sea imaginario, esa alarma se activa de manera inmediata. En nosotros, en nuestro cuerpo, la alarma corresponde a nuestro sistema nervioso simpático. Y el trabajo de nuestro sistema nervioso es prepararnos para tres cosas: huir, luchar o congelarnos. Cuando nuestro sistema nervioso simpático se activa, podemos percibir en el cuerpo diferentes cosas.
Entre ellas, que nuestro corazón late más rápido, nos da algo que llamamos taquicardia, y es porque se prepara la sangre para bombear a nuestros músculos. Lo segundo es que la respiración se hace más acelerada porque necesitamos más oxígeno. También percibimos que el estómago se detiene, no percibimos hambre, no es momento para digerir, sino para sobrevivir. Y nuestra mente se llena de pensamientos. En psicología le llamamos a esto rumiaciones o sobrepensamientos. Y estos pensamientos llegan a nuestra mente de manera rápida y en muchas ocasiones traen consigo escenarios catastróficos. En realidad, el problema no es que esa alarma exista, el problema real es que muchas veces se activa cuando no existe un factor real, algo que en verdad nos genere una sensación de peligro. Por ejemplo, con la metáfora de la casa, es como si una brisa muy fuerte tocara la ventana y la casa creyera que es un incendio. Activa la alarma y pues en realidad el estímulo es algo falso, algo que solamente se basó en la imaginación. En nuestro cuerpo, la ansiedad se percibe como un grito que nos dice que hay peligro y ese peligro muchas veces solamente está en nuestro pensamiento. Entonces, cuando el sistema nervioso simpático se activa, él también hace que surja una hormona que se llama el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Y cuando nuestro cuerpo empieza a liberar de manera constante o con en mucha cantidad el cortisol, eso hace que estemos alertas, que estemos enfocados y que estemos listos para actuar. Sin embargo, cuando vivimos constantemente activando esa alerta con nuestras microansiedades, se vuelve algo disfuncional. Cuando hablo de microansiedades, me hago referencia a esos pequeños momentos o situaciones de nuestra vida cotidiana que nos hacen sentir ansiedad y que muchas veces callamos o que no percibimos porque suelen ser normalizados. Microansiedades pueden ser las noticias, las comparaciones, las exigencias, y esto hace que el cortisol se vuelva en un visitante constante, que todo el tiempo estemos sintiéndonos alertas en una hipervigilancia. Y esto trae unas consecuencias como, por ejemplo, sentirnos cansados constantemente, también genera cambios en nuestro ciclo del sueño, nos cuesta conciliar o mantener el sueño y vivimos constantes despertares a lo largo de la noche, lo que hace que no tengamos un sueño reparador. También el estado de alerta genera irritabilidad, que estemos mucho más lábil emocionalmente, que seamos o nos percibamos más sensibles, trae dificultad para concentrarnos, un aumento o una pérdida en el apetito, problemas digestivos y que nos sintamos más vulnerables. Si escuchan un maullido es mi gatito que está exigiendo atención. Una metáfora para entender un poco el tema del cortisol es como tener café emocional todo el día corriendo por nuestras venas, estar todo el tiempo activados, manteniéndonos alerta, pero con una diferencia y es que con el tiempo esa sobreexigencia, esa hipervigilancia nos agota, genera un desgaste que no solamente se percibe a nivel emocional, sino también a nivel físico.
Por otra parte, y cambiando un poco la ruta biológica de la ansiedad, em, pues quiero contarles que la ansiedad también tiene un componente emocional. Y es que la ansiedad alimenta algo que llamamos el miedo anticipatorio. No es un miedo a lo que pasó, sino un miedo a lo que podría llegar a pasar. Ahí ven a Turquía. Y empezamos a hacernos preguntas como, ¿y si me enfermo? ¿Y si no doy la talla? ¿Y si no puedo? ¿Y si me equivoco? Y si las cosas no salen como las planeé, entonces lo que hace esto es crear un círculo vicioso en donde hay un detonante que es lo que pensamos que puede llegar a pasar, algo terrible, luego lo que se siente en el cuerpo. Hola, Turquí. Lo que ya hablamos, la taquicardia, la dificultad para respirar, em, la tensión en el cuerpo o en los músculos. Luego pasamos al miedo, que es donde nos asustamos más y donde también vienen los sobrepensamientos o las rumiaciones. Turquía está jugando con el celular. Entonces, cuando estamos expuestos a un ciclo constante de ansiedad física, biológica, también de ansiedad emocional, eso trae cambios cognitivos y esos cambios cognitivos pueden percibirse en la forma como pensamos, como recordamos, como decidimos. Bueno, Turquía nos pausó el video, pero vamos a seguir. Cuando hablamos de la hipervigilancia, entonces hacemos referencia como a cuando la mente se obsesiona con detectar amenazas. Todo el tiempo estamos alertas, todo el tiempo estamos pensando en cada detalle, estamos eh, tratando de identificar cualquier situación que pueda generarnos ansiedad o que pueda ser detonante de peligro. También están los pensamientos catastróficos, en donde pensamos que lo que puede pasar siempre va a ser lo peor, ¿sí? Y que no vamos a contar con los recursos necesarios para poder afrontarlo. Existe también la rigidez cognitiva asociada a la ansiedad, en donde nos cuesta ver los matices y todo se convierte en blanco o negro. Una dificultad para concentrarnos, la atención se dispersa porque el cerebro está centrado u ocupado en sobrevivir. Entonces, muchas veces cuando estamos ansiosos o cuando la ansiedad hace parte de nosotros, nos cuesta mucho culminar las tareas o nos cuesta mucho estar atento a las cosas que debemos hacer o a las situaciones que realmente se hacen pues prioritarias y que merecen de nuestra atención. También tenemos problemas en la memoria, especialmente en la memoria reciente. El estrés que es continuo interfiere mucho en lo que es la consolidación de los recuerdos. Entonces, cosas que vivimos en el día a día no las podemos almacenar de manera adecuada en nuestro cerebro y mucho menos las podemos evocar cuando sean necesarias. También la ansiedad genera que tengamos un diálogo interno negativo, entonces empezamos a escuchar esa voz interna que nos dice todo el tiempo que las cosas van a salir mal, que no somos suficientes, que no somos capaces. Y esta voz interna es una voz crítica, una voz que no es compasiva y que es muy autoexigente hacia nosotros mismos. La ansiedad prolongada nos duele, también nos hace ver la vida con unos lentes distorsionados y es como si todo el tiempo estuviéramos en un riesgo constante. Lo más importante es entender que estos efectos que tiene la ansiedad a nivel cognitivo no son
permanentes ni irreversibles, que podemos trabajar en ellos y que con tratamiento, con cuidado y con un trabajo emocional podemos regresar a los patrones que teníamos anteriormente a la ansiedad y recuperar esa claridad que perdemos cuando ella nos habita. Otro aspecto importante que se detona desde la ansiedad es el componente social. Vivimos en una sociedad que nos sobreexige, en una sociedad en donde, aunque la salud mental ha tomado fuerza, aún existen muchos estereotipos, muchas críticas alrededor de los trastornos de la salud mental o del estado del ánimo. Y cuando sufrimos de ansiedad, todo empieza a verse más rápido. Esto, pues, aunque en un primer momento puede ser que nos impulse a rendir más, a querer mostrar más, a ser más eficientes, también en la medida en que no podemos sostenerla y en que ella se hace permanente, nos hace sentir culpables por no poder dar respuesta a todo. Y es que cuando estamos ansiosos queremos hacer todo al tiempo, pero en la medida en que la ansiedad se hace pues parte de nuestro día a día, la verdad es que nos cuesta mucho terminar las tareas y nos cuesta mucho enfocarnos en la culminación exitosa de lo que debemos hacer. Incluso cómo afecta em, áreas como la calidad de nuestro sueño, nuestro metabolismo, pues muchas veces hace que haya una sobrecarga emocional y que haya una claudicación, es decir, que no podamos dar respuesta a todo lo que debemos realizar. Además, la ansiedad también dispara aspectos importantes que están relacionados con la comparación social. Todo el tiempo estamos comparándonos con los otros, con la vida de quienes de pronto no padecen de un trastorno de ansiedad, o todo el tiempo queremos cumplir con estándares que simplemente generan una mayor autoexigencia. Aspectos importantes que podemos ver también en los contextos sociales y que generan microansiedades son las notificaciones constantes. Como estamos en una era muy tecnológica, vivimos en función de nuestros celulares, de lo que pasa en nuestro WhatsApp, en el Instagram, en Facebook, y estas notificaciones generan ansiedad, los likes que nos dan en una foto, los comentarios que nos dejan, las visualizaciones que tenemos en YouTube o en las cosas que hacemos en el día a día. También estamos sobreinformados y esa sobreinformación, como lo hablaba en el episodio anterior, trae consigo muchos síntomas de ansiedad, porque muchas veces lo que hace es activar nuestro sistema nervioso simpático ante situaciones que no son reales, miedos que ocupan nuestra mente antes de tiempo y que no podemos elaborar. Em, bueno, quiero también darles algunas estrategias psicoemocionales para mitigar un poco la ansiedad y creo que este es el objetivo directo del podcast. Pero quería empezar como con toda esta introducción de lo que implica la ansiedad a nivel biológico, a nivel emocional, a nivel cognitivo y social, para poder hacer un poco que conozcan realmente lo que es estar ansioso y que a partir del hecho de poder identificarlo en el cuerpo puedan poner en práctica las estrategias de las que vamos a hablar ahora. Una de las estrategias más importantes es poder darle al cuerpo lo que él necesita, poder identificar cómo nos sentimos físicamente, cómo está nuestra respiración, cómo está nuestro cuerpo quizás acumulando tensión muscular, cómo está nuestro corazón, nuestra cabeza. Y es todo lo podemos lograr preguntándonos, por ejemplo, cosas como ¿cómo me siento?
¿Dónde siento dolor? ¿Esto que estoy sintiendo es real o es algo que me está generando una sensación de calor, de presión, de rigidez? Cuando logramos identificar esto, pues el objetivo es poderlo gestionar, ¿sí? Realizar ejercicios de respiración si es que nos sentimos muy agitados o con una, un exceso de oxígeno. También pues permitirnos ejercicios de relajación muscular para soltar la tensión. Un ejemplo de poder respirar conscientemente es inhalar, ¿cierto? En 4 segundos, sostener esa respiración 4 segundos y exhalar en 6 segundos. Tratar de hacer el ejercicio de manera repetitiva para que la respiración y el oxígeno puedan equilibrarse y que eso permita que no estemos sobrecargados o que no nos hiperventilemos. También podemos hacer uso de una bolsita de papel, ponerla alrededor de nuestra nariz y boca y tratar de mantener este conteo, inhalar en 4, retener 4 y soltar en 4 hasta que sintamos que la ansiedad disminuye. Es importante también que podamos hablarnos con compasión, no con sobreexigencia. Como les decía anteriormente, en el componente cognitivo de la ansiedad o en el componente social, el discurso interno cambia y se vuelve muy negativo, muy poco empático, muy poco compasivo. Entonces es muy importante que podamos empezar a cambiar un poco esa forma como nos hablamos a nosotros mismos. Por ejemplo, si estoy pensando en no puedo más, puedo cambiar esa frase y decirme estoy haciendo lo mejor que puedo. Hago todo lo que está a mi alcance. Otro ejemplo, si viene a mí un pensamiento de estoy fallando, entonces lo puedo modificar diciéndome estoy aprendiendo a cuidarme en un mundo que es muy exigente o estoy aprendiendo cada día y mis pasos son lentos pero seguros. Otra cosa que podemos hacer son rituales de pausa, por ejemplo, caminar sin el celular, sin audífonos, sin distractores tecnológicos que nos permitan conectarnos con la naturaleza, con lo que nos rodea y con lo que está a nuestro alcance. También desconectarnos 15 minutos del mundo digital, de ese mundo que ahora es tan ruidoso. Despegarnos del Instagram, del WhatsApp y permitirnos espacios de conexión con otras cosas que también son importantes, como la familia, las mascotas, la pareja, los amigos. Otra estrategia también puede ser escribir. La escritura reflexiva nos ayuda mucho a poder identificar cómo nos estamos sintiendo, a poder también identificar detonantes de esa conducta ansiosa y mantenedores, cosas que hagan que constantemente me mantenga ansiosa o que de cierta manera la ansiedad esté en mi vida constantemente. Es como si pudiéramos agendar nuestras preocupaciones, poder escribir todo lo que está relacionado a aquello que nos genera preocupación o que nos genera angustia. Y bueno, estas son un poco herramientas que nos pueden ayudar a manejar la ansiedad, a ser mucho más conscientes de lo que estamos percibiendo en el cuerpo, del cómo nos estamos sintiendo y que también nos permiten identificar señales de cuando ya no podemos manejarlo solo
y necesitamos quizás buscar ayuda profesional. Sí. Bueno, esta fue la manera de que Turquía nos permitiera seguir. Si estás viviendo con ansiedad, recuerda que no estás sola, que no estás solo, que vivimos en un mundo sobreexigente, en un mundo que muchas veces no permite fallas, que no nos permite parar, que todo el tiempo quiere que le demos más, pero en realidad es un mundo que necesita ser mucho más compasivo. No estás fallando, no estás exagerando, y todo esto que estás viviendo y la necesidad en muchos momentos de pedir ayuda también es de valientes. Hoy elijo no exigirme con calma, sino darme ternura, ser compasivo conmigo mismo. Recuerda que soy Mente en Conversación, que puedes dejar tus comentarios en este episodio, y que si necesitas de una mano amiga, de iniciar un proceso a nivel psicológico, no dudes en buscar ayuda. Espero que nos podamos ver en el próximo episodio, y Turquillo decimos adiós.